fondos hay una barbaridad. Hay, pues, si contamos las clases y no sé qué, que están a disposición de los inversores españoles, a mí son unos 33.000, pero ahora lo vemos con nuestro invitado. Y cómo elige uno, ¿no? Así que, bueno, primero dejadme que presente a Diego. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Diego Fernández Felices, que es director de inversiones en AEG, banca privada. Y que, bueno, nos conocemos desde hace un montón, Diego. O sea que, que yo muchas veces, cuando estaba sobre todo pues en diarios económicos, cuando tenía dudas ahí de un fondo en el que escribir, llamaba a Diego y le decía, ¿qué te parece a ti? ¿No? Porque creo que de los que mejor dominaba el asunto. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Diego. No, gracias a ti, a mí me pasaba a veces también lo mismo, ¿eh? Porque era un gusto tener gente de tu lado escribiendo sobre cosas formada, habiendo hecho másters de gestión de carteras, Sí, habiendo hecho sí, cosas sí. que de verdad, joder, era un gusto tener a alguien de tu lado mostrando tanto interés por lo nuestro. Así que, Nos encanta, nos encanta. O sea que, oye, vamos al tema. Lo que digo, ¿no? Yo creo que hay como 33.000 me salen a mí cuando miro fondos con todas sus clases y demás en España, ¿no? Al final, ¿qué puede hacer uno para acabar eligiendo bien ante tanta abundancia de tantos tipos de productos financieros? bueno, pues yo creo que es pasar una fase de análisis que tiene dos componentes muy diferenciados, cualitativos y cuantitativos, sobre los que después pasaremos, ¿no? Pero la verdad es que, como dices, es una locura. O sea, a nadie se le ocurre que, bueno, pongamos a contar acciones, ¿no? En el MSCI World tienes unas 1.500 acciones, en el IBEX sabemos todos que tenemos 35, en Estados Unidos acciones grandes pues tendremos de 500 del S&P, pero te puedes ir hasta 2.000 en el Russell, cosas así. Sin embargo, tienes una oferta de 33.000 fondos de inversión. O sea, efectivamente esto es demencial, dicho mal y pronto. Y claro, luego pensemos en los equipos de análisis de acciones, no solo ni siquiera pensemos en bonos, tanto, los equipos de análisis de compañías frente a los equipos de análisis de fondos. Pues esto claramente aquí hay un desequilibrio muy importante, se da poca importancia al análisis de fondos de inversión y yo creo que es una pena porque no es un análisis tan sencillo como pueda parecer y bueno, empiezo con la conclusión y luego hablamos un montón, ¿no? Pero la conclusión quizás es que esto no vale seleccionarlos con el espejo retrovisor. Todo el mundo Claro. sabe quién es el que mejor lo ha hecho a 3 años y ese probablemente no sea el que hay que comprar, ¿no? Por lo tanto, hace falta un análisis profundo para elegir entre esa oferta claramente desmesurada, que tiene mucho que ver con también cómo funciona el sector, la bancarización, la fuerza de la distribución, etcétera, ¿no? Pero Sí, ahora vamos a cómo elegís los profesionales, ¿no? Porque eso yo creo que es lo que nos puede dar ese valor adicional de ver, oye, cómo lo hacen los profesionales y cómo lo podemos trasladar a la cartera, ¿no? Pero yo, escuchando lo que decías, ¿no? La capacidad de análisis, yo cuando un amigo me dice, oye, ¿qué coche me compro? ¿No? Pongamos, pues yo digo, mira, pues yo, sabes que le dices BMW, por ejemplo, y sabes que vas a acertar, ¿no? Sabes que con el mundo de los fondos, claro, es complicado porque no tenemos ese conocimiento tan potente a lo mejor de marcas. Incluso si conoces algunas marcas, luego dentro de esa casa hay 300.000 fondos también. Entonces, al final, ¿qué es lo más importante? Porque totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? Con el espejo retrovisor es complicado mirar, pero casi muchas veces es lo único que tiene a disposición fácilmente el inversor. ¿En qué se puede fijar? pues yo creo que hay que diferenciar mucho. Es un poco, pues quizás BMW es una marca muy nicho, ¿no? Algo concreta, ¿no? Pero quizás, oye, pues hay otras marcas que tienen mucho más de todo. Tienen coches muy buenos y coches menos buenos. Y en general esto pasa con las gestoras, ¿no? Pero yo creo que sí que hay productos indudablemente de calidad y para mí hay un requisito primero y muy sencillo que es que de verdad la gestora quiera que ese producto que tú estás pensando comprar sea un buen producto. Y esto suena muy tonto quizás, pero es que hay veces que si ya tienes la red de distribución y tienes el cliente, no quieres el producto. Mm, Por lo tanto, hay una parte demasiado grande de la industria ujú. cuyo objetivo principal es no cometer errores demasiado graves que deterioren su excelente relación comercial con los clientes, O sea, esto ya para... sea por tener redes enormes o por la cercanía con el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es que quiero buscar el BMW o es absurdo buscar el BMW para salir a comprar el pan los domingos. Mm. Y yo creo que aquí abrimos otro debate, ¿no? De la planificación financiera, de qué quiero de verdad hacer con mi patrimonio y si quiero salirme del canal habitual o no, porque creo que desde luego hay mucho valor en seleccionar al fondo y al producto concreto, Mm. pero
siendo muy consciente de que no existe un, digamos, fondo perfecto para todos los entornos y todos los perfiles, por supuesto. Entonces, pues si te vas a comprar el BMW, siguiendo con tu ejemplo, más de campo, para ir al Jarama a dar vueltas, pues no estás haciendo Claro. toda una decisión muy lógica. Claro, para la gente que no sabe cómo funciona un poco el sistema y diga, pues, ¿cómo es posible que las gestoras no quieran tener un producto mejor, digamos así? ¿No? El asunto es cómo funciona, ¿no? Al final, la clave es llegar pues a los departamentos de selección de los grandes clientes, ¿no? Pues, que son los grandes bancos y demás, y pues, ¿no? Más o menos es lo que estás diciendo, ¿no? Y que no haya, y que tu fondo no dé errores para evitar salir mal en la foto y que te quiten, ¿no? Porque eso supone muchos menos millones de patrimonio bajo gestión, ¿no? Exacto, ¿no? Yo lo defino como que, bueno, hay gestoras que salen a intentar empatar todos los partidos, sabiendo que si siempre empatas y ganas uno de vez en cuando, pues terminarás en la parte alta de la tabla al final de la liga, probablemente. Y hay otros que salen a ganar 5-0 todos los días, con el riesgo que eso implica de que te marquen un gol en el minuto 1 y es difícil rehacerte, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a mí nosotros, o sea, yo creo que hay características importantes como la consistencia, como tal, pero oye, tener un equipo y una alineación que salga a intentar ganar los partidos. Sí. Si no, acabas perdiendo y goleada muchas veces. Y creo que las ligas se ganan ganando 2-1 casi todos los partidos, ¿eh? Yo tiendo a huir de los 5-0. Sí, el problema que hay con los que no quieren tener error, que yendo al caso concreto de los fondos, es pues hacerlo muy parecido al índice, pero superándolo un poquito, ¿no? Sin superarlo mucho, es que al final tienes la gestión indexada, ¿no? Y ahí sí hemos visto en los últimos años como muchas grandes carteras como han pasado a parte de sus fondos, pues eso, de fondos de aparente gestión activa, pero con muy poca desviación de lo que hace el índice, a fondos de gestión pasiva. ¿No tienen un problema esos fondos? Yo sin duda creo que los que están en el medio están en terreno de nadie y es un espacio que va a quedar, en mi opinión, desierto en los próximos años. O eres un gestor de convicción que de verdad aportas valor a través de tu gestión y eso que se llama comisión de gestión te lo ganas. O te vas a un negocio en el que en lugar de cobrar un 1 o un 1,5 o lo que pueda cobrar cada uno, cobras 10 puntos básicos. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado, y quizás ahora es uno de los retos, es estar seguro de que cuando pagas gestión activa, tienes gestión activa y es perfectamente válido pagar un precio de gestión pasiva para tener gestión pasiva o gestión indiciada. Yo no diría necesariamente pasiva, ¿no? Pero esto que suena muy bien, hay que rascar en ello, porque hay que profundizar. Esto es muy evidente en renta variable, en renta fija lo es mucho menos y según en qué clases de activos y demás, tal, porque... Bueno, yo creo que estamos en una fase del mercado en la que después de años que no ha sido así, yo me confieso uno de los eternos defensores de la gestión activa, pero admito que esto no funciona siempre y no funciona en todos los casos. Creo que tenemos pistas muy evidentes y ya está ocurriendo por la que después de años malos, la gestión activa pues va a un ciclo en el que creo que volverá a aportar mucho valor. Y volveremos a esa situación en la que de largo plazo se demuestra que aportan valor, pero sin aportarlo todos y cada uno de los años. Claro. ¿Cómo hacéis vosotros al final, ¿no? Para entrar ya en detalle? ¿Cómo hace un profesional? Tú has estado siendo lector muchos años, ahora eres director de inversiones, pero tienes muchísima experiencia. ¿Cómo lo hacéis para acabar separando ese grano de la paja? Bueno, pues yo, en cierto modo... Bueno, yo efectivamente he estado muchos años seleccionando fondos de inversión, reuniéndome y seleccionando gestores terceros. Ahora sigo ayudando al equipo y lo hago para nuestros propios fondos. Ahora selecciono gestores con un compromiso todavía mayor, ¿no? Que es montar productos probablemente. Pero creo que para mí el componente... Hay que tener un componente cuantitativo para filtrar el universo. Hablamos de los 33.000 fondos disponibles para el inversor español. Esto es imposible, ¿no? Pero puedes incluir fondos que no te salgan por ningún criterio cuantitativo porque damos más importancia a los aspectos cualitativos. Y según en qué tipo de fondos, yo diría que a los aspectos incluso personales. Y me explico, cuando más activo es un fondo de inversión y tiene una gestión más diferente al índice y digamos que es un poco más personalista, más importan las personas que hay detrás. En una grandísima organización que tiene unos procesos muy rígidos y una flexibilidad limitada, etcétera, pues el gestor es muy relevante, pero no es lo único.
pero en determinadas boutiques en las que ya el gestor ya no solo marca la cartera, sino que incluso marca el proceso de inversión, marca la cultura corporativa, absolutamente todo, pues yo siempre me gusta decir que los fondos tienen que ser como las personas. Es decir, un tío, y permitidme un poco el ejemplo un poco tonto, ¿no? Sí, Pero claro, una claro. persona que tienda a hacer, pues que todos los fines de semana sale a hacer determinados deportes de riesgo, que le gustan mucho los coches, que le gusta, pues posiblemente pueda ser un gran gestor de un fondo un poquito más orientado al trading. Y una persona más estable, digamos, emocionalmente, más conservadora, más analítica, más pausada, pues podrá gestionar un fondo que se base más en el puro análisis y tendrá esa paciencia que hace falta para soportar cuando el mercado va en tu contra, etcétera. Entonces, bueno, pues yo siempre tiendo a decir al equipo que la característica que más me gustaría ser, o sea, la principal característica que me gustaría ser capaz de entender cuando seleccionamos un fondo de inversión es cuál es un entorno positivo de mercado para ti y cuál es un entorno negativo de mercado para ti. Y si eso encaja un poco con cómo es la persona, suele haber pocos disgustos. O sea, le preguntáis al gestor cuál es el entorno Absolutamente. positivo y cuál es el negativo. Eso es. Eso Y es. nosotros tenemos que dar nuestra opinión si nos gusta mucho y luego... Ya, esa me la apunto yo para hacerse a los gestores y así la gente Sí, sí, le no, ayuda. esa suele funcionar. Y hay que, en la medida de lo posible, no está mal mezclarla con la de preguntarle al carnicero si el pescado está fresco. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos. ¿Qué es eso? No, lo digo siempre, a ver, si tú le preguntas al pescadero si el pescado está fresco, Uh-huh. pues casi siempre te va a contestar lo mismo, ¿no? Y a veces el carnicero de puesto de al lado es el que mejor te puede ayudar, ¿no? Pero eso está muy bien, yo creo, el preguntar a gestores entre sí, preguntar a un gestor de renta variable asiática qué piensa sobre la renta fija asiática, preguntar al gestor que tiene una cartera más ligada a Latinoamérica qué piensa del otro, tal, porque sí que creo que hay una característica muy importante, que es que para poder ser un buen selector de fondos, tienes que tener un pequeño componente al menos de gestor. Es imposible separar el análisis de la gestión cuando hablas de fondos de inversión y tienes que tener una opinión de mercado que puedas debatir con el gestor, no necesariamente para estar de acuerdo, pero sí para poder entender cómo piensa y llegar a cuál es ese entorno positivo de mercado para él y cuál es el entorno negativo. Uh-huh. ¿En qué te recomiendas? Hablas de la parte un poco más cualitativa, ¿no? ¿En qué hay que fijarse más? Porque decíamos, cuidado con el retrovisor. Vale, pero es uno de los datos fundamentales que hay cuando te vas a la parte cuantitativa. ¿En qué más os fijáis? Pues yo creo que hay que entender muy bien el proceso de construcción de carteras y la filosofía de inversión. Y esto son dos conceptos a veces un poco etéreos, pero esto que es a mí más siempre... cualitativo, ¿no? Esto es más cualitativo. Esto es más cualitativo que cuantitativo, sin duda. Y para mí el cómo eliges acciones está muy bien, pero luego cómo construyes las carteras a veces es diferente, ¿no? O cómo piensas que debería ser tu enfoque al mercado. Y me gusta, o sea, creo que el que no es capaz de explicarte bien la diferencia entre su proceso y su filosofía es que no hay un proceso repetible que en situaciones parecidas debiera terminar con un resultado parecido. Y el proceso es cómo construyo la cartera. Pues analizo este número de compañías, con estos criterios elijo estas otras, pero luego las combino de determinada manera. Tengo en cuenta el riesgo, no tengo en cuenta el riesgo, me gusta estar diversificado sectorialmente, no quiero una cartera concentrada, no quiero tenerla tan concentrada. O sea, ¿cómo aterrizas esa filosofía de no, pues yo soy un stock picker fundamental, que lo que se centra es en analizar compañías, olvidando absolutamente de la macro, olvidándose absolutamente de todo. Intento tener una idea de cuál es el valor intrínseco de esta compañía y vale, muy bien, pues esto es la filosofía, ¿no? Con un enfoque tal, voy a ser muy diferenciado de los índices, voy a ser muy activo, pero luego con esa filosofía, ¿cómo construyes la cartera? Y muchas veces es en el proceso de construcción de carteras donde está la diferencia entre gestores. Sí, porque o sea, yo lo que estabas diciendo a mí, que escucho a muchas veces me parece que es lo mismo. O sea, al final todos dicen que eligen parecido, un universo de selección, que de ahí no sé qué, aplican los criterios SG, de eso les quedan no sé cuántos, y de aquí entonces después seleccionan las que realmente tienen beneficios sostenidos a largo. O sea, quiero decir, al final es muy parecido. Para mí el dilema es cómo lo haces una vez que ya tienes esa capa para acabar eligiendo a los 10 que más o menos te han convencido el mensaje. Pues yo creo que termina siendo, o sea, aquí es muy importante el tener, siempre, me gusta decir al equipo, asegurémonos de que tengamos todos los fondos buenos,
O sea, que todos los fondos que tenemos son buenos, pero no nos obsesionemos con intentar tener el mejor en cada una de las líneas. Y esto siempre medio de broma, medio en serio, ¿no? Pero es que no existe uno mejor. O sea, efectivamente hablas de, bueno, ¿cómo seleccionas 10? Pues puedes seleccionar 10 de muchas maneras, pero desde luego si tuviera que seleccionar uno por categoría, no existe uno que sea el fondo mejor, no existe el mejor coche, no existe el mejor, no sé, yo creo que no es siempre tan evidente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser alguien que haya demostrado que tiene un proceso de inversión repetible en el tiempo. Sin duda, buscas mejor a alguien que haya tenido buenos resultados que malos, pero es tan válido buenos resultados como estar seguro que has entendido los malos resultados en ese momento. Y luego, pues muchas veces, y aquí vengo a la necesidad de a veces ser gestor, tener claro por qué compras el fondo. Muchas veces será porque tienen un posicionamiento o una idea parecida a la tuya de mercado, pero es muy importante a veces lo compras por lo contrario, lo compras para cubrirte de tus propios errores. Entonces tienes que asegurarte que porque te lleven la contraria en su posicionamiento repetidamente, no lo estás vendiendo por eso, ¿no? Porque eso es lo que querías. Entonces, bueno, pues yo creo que es la mezcla de números y de tener un proceso, una filosofía, una gestión de riesgos, un tal que es difícil tener una general. Creo que es un poco va por barrios o por clases de activo, ¿no? En un producto, pues en determinados productos la gestión de riesgos, la diversificación tal es muy importante y en otros en absoluto. Y lo que quieres es alguien que tenga carteras de mucha convicción porque oye, ya serás tú quien decida cuánto das a cada una de las ideas. Una cosa, de los distintos rankings que hay, estoy pensando en las estrellas de Morningstar, estoy pensando en las calificaciones con letras de Morningstar sobre o con letras, no, con medallas, ¿no? Gold, silver y bronce, o por ejemplo con el rating de consistencia de Fans People y tal. Esas cosas, ¿cuántas te ayudan? ¿Y cuál te ayuda más? ¿Qué te ayuda más ahí? Pues en general nos ayudan poco, diría yo. O sea, están bien, las miramos, o sea, el equipo de selección de fondos mira todas esas cosas, pero hay que entenderlas porque muchas veces, bueno, cada una tiene sus cosas, ¿no? Unas son una foto demasiado estática, uno es un análisis extremadamente cuantitativo, entonces según los fondos, pero compartimos bastante el enfoque de análisis cualitativo del oro, plata y bronce de Morningstar en general. Y esto de las 5 Ps, ¿no? De las personas, la filosofía, el proceso, la cartera y la rentabilidad. O sea, y digo las 5 Ps, perdonadme lo mal que ha quedado decir las 5 Ps y luego no decir casi ninguna, ¿no? Pero Morningstar lo hace en inglés. Sí. No, pero ahí está, ese es el rating, para quien no lo conozca, es un rating que construye Morningstar, que es más cualitativo, más de calidad y que solo se lo da a algunos gestores, o sea, no tampoco se lo da a todos los gestores. Y luego están también las de Citywire, por ejemplo, pero esas sí son más cuantitativas pura y dura, ¿no? Ahí sí que es más en base a rentabilidad y en la categoría, ¿no? Sí, lo que sí hay es un punto muy relevante, perdona, quizás me pongo un poquito técnico con esto, ¿no? Pero siempre que miramos aspectos cuantitativos, toma mucha importancia analizar siempre periodos rolling, es decir, periodos corridos 12 meses, 36 meses, pero analizar todos y cada uno de esos periodos, porque si no, muchas veces estás tomando una decisión absolutamente sesgado al último mes. Es decir, alguien que haya tenido un mes espectacular, o sea, o un último año espectacular, pues solo por este último año puede salir muy bien a un año, a 3, a 5, a 10 y a los que tú quieras, pero es muy distinto si eso lo ha ido construyendo poco a poco o ha sido por un año bueno. Y lo puedes querer o no querer, pero tienes que ser consciente de lo que te están diciendo los números, que te dicen muchos. Aquí, como, bueno, no sé, aquí lo que no son cuentas son cuentos. Bueno, pues a medias, ¿no? O sea, sí, pero solo de largo plazo y a veces en esto es un trabajo complicado el diferenciar la suerte del acierto o la mala suerte del desacierto. A veces el mercado tarda demasiado en dar la razón y eso quiere decir que no la tenías porque se trata de ganar dinero, no de tener razón, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas. Dos para acabar, que se nos está echando el tiempo encima. En el tema que decíamos antes de gestión indexada y gestión activa, o sea, a ti, ¿cuál es la clave para al final irte para un activo a gestión indexada y no activa? Posiblemente, la más importante, sin duda, el plazo, el horizonte de inversión. Es decir, el alfa es un tema incierto, el valor añadido de un gestor en el corto plazo no lo puedes medir, por lo tanto, si tomas una posición estratégica, casi siempre lo hacemos a través de gestión activa. Para tomar posiciones más tácticas, hay veces que es mejor ir a algo más barato y que te va a dar exactamente la exposición que quieres al índice o al activo que quieras.
Ok. Y la otra es para quien, o sea, porque fíjate, vosotros tenéis un acceso muy bueno a los gestores, ¿no? Tenéis pues todas las herramientas, ¿no? Pero tú tienes amigos, como yo, que no, ¿vale? Y que te preguntarán, ¿tú qué te dedicas de esto aquí, a esto de la inversión y tal? ¿Qué consejos le darías, 2, 3 consejos le darías a alguien que no tiene estas herramientas, aparte de que hable con vosotros, por supuesto, en AIG? ¿Qué consejos le darías a quien se está pensando elegir fondos y no tiene estos conocimientos y no sabe casi ni por dónde empezar? ¿Qué le dirías? Es una buenísima pregunta, porque a veces te viene la duda de si deberías contestar lo mismo que Buffett, de si no vas a ocuparte, quédate con la gestión iniciada, ¿no? Mm. Pero no, yo le diría que tiene que ser asesorado y que, bueno, si es un amigo, pues yo podré ayudar en lo que sea, o alguien de mi equipo, o lo que toque, ¿no? Pero ya yo creo que una de las cosas bonitas que han ocurrido en los últimos años es que casi cualquiera puede acceder a un asesoramiento financiero. Ujú. Hay asesoramientos mucho más personalizados en bancas privadas grandes o en bancos grandes con equipos muy grandes, pero también hay gente haciendo una selección de fondos con criterios cuantitativos y construyendo carteras, pero que también consigue cosas que funcionan muy bien. Y tenemos un ejemplo evidente en vosotros. O sea, yo creo que solo con Finect pues tienen una herramienta que les puede ayudar mucho a hacer las cosas, teniendo un conocimiento mucho mayor y estando cerca. Por lo tanto, yo creo que gracias a gente como vosotros y como nosotros y muchos otros, pues hemos dado acceso a esto a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es cierto que, bueno, requiere un tiempo y en algunos casos un problema, pero se puede conseguir un asesoramiento dedicándole muy poco tiempo a decidir cómo y con quién Ujú. y que después ellos se ocupen y se puede trabajar en formato asesoramiento, que estás mucho más involucrado y no necesariamente en formato gestión, Mm. donde toman las decisiones por ti. Por lo tanto, yo lo que diría es, esto no es tan fácil como parece, no es solo comprar lo que ha ido bien, Mm. estate seguro que recibes un asesoramiento adecuado. Vale, bueno, voy a hacerlo por el otro lado, que quiero un titular para el vídeo. Entonces, los 3 errores que hay que evitar al elegir fondos. Restarle importancia, es decir, comprar lo primero que te proponen quien sea, Ujú. en tu red, en tal, en lo que sea, Ujú. y limitarte a mirar el retrovisor. O sea, lo que ha ido bien los últimos 3 años tiene altas probabilidades de ser lo que no va a ir bien los próximos 3. Mm. Pues mira, te he pedido 3, me has dado 2, pero súper claros, ya sabéis. No comprar lo primero que te ofrecen, sino dedicarle un poquito de tiempo y no mirar solo la rentabilidad a corto plazo, que eso está súper demostrado, que los activos que lo hacen, los gestores muchas veces también, que lo hacen muy bien, ¿no? A largo plazo acaban siendo todo lo contrario, ¿no? Bueno, no, a largo plazo, al siguiente plazo, muchas veces a plazos distintos. Y la gente acaba vendiendo decepcionada cuando ha llegado la caída después del comportamiento buenísimo, ¿no? Porque fíjate ahora, con todas las megatendencias que teníamos, ahí esta te la quería hacer, perdóname, la ultimísima, con todas las megatendencias que hay, que si inversión en agua, ciberseguridad y tal, al final, ¿cómo haces tú para elegir una u otra? Porque a mí cuando me las cuentan me gustan todas. Pues es complicado y hay que bajar a las carteras. Hay que primero ver que de verdad tienes exposición a la tendencia que quieres tener, porque muchas veces te encuentras con carteras que terminan teniendo un 10, un 20% de sus beneficios ligados a esa temática. Mm. Y luego yo creo que al final es un poco personal, ¿no? Yo creo que esto pues liga en cierto modo con ESG o qué quieres hacer con tu dinero y si con tu dinero quieres tener un impacto un poco más allá de la pura rentabilidad o no. Pero yo creo que es buscar el tema que tiene atractivo de largo plazo y de estos, pues muchos de los que has dicho tienen sentido, pero luego volverlo a traer al enfoque tradicional de valoración, de estimaciones, etcétera, etcétera, y ver si sigue teniendo sentido desde ese otro punto de vista, ¿no? Pero para mí yo creo que ahora hay 2 temas principales y tienen miles de derivadas. Son todo el mundo de la sostenibilidad y el mundo de la tecnología. Ambos están un poco caros y es buscar cómo casas esas 2 temáticas en nichos de activo en los que no estés sobrepagando por ello. Que parece complicado desde fuera. Bueno, pero hay cosas. Yo creo que en Clean Technology tienes cosas que todavía no están tan caras como en tecnología más obvia. En tecnologías o en la segunda derivada de la tecnología todavía hay cosas muy interesantes que no han subido tanto como el puro software. O sea, hay cosas que hacer, pero lo que está claro y creo que de largo plazo consistentemente lo hará mejor un profesional dedicado exclusivamente a eso Mm. que cualquiera de nosotros eligiendo 3 o 4 acciones. Mm. Bueno, vamos a quedar con eso, con estos consejos y con estos errores a evitar y conociendo mejor cómo lo hacéis, ¿no? Para seleccionar fondos. Así que muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Vicente. Me ha Diego encantado hablar Fernández. contigo y a ver si pronto podemos hacer algo cara a cara. Eso. Ya faltan menos, ya falta menos. Diego Fernández Elices, director de inversiones de AIG Banca Privada. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias, un saludo.